¿Qué más ha pasado en el mundo desde Bueno, entonces? ha sido personaje. La entrevista de ayer de Sarabá ha sido muy graciosa, la verdad. Me gustó mucho y interesante, porque además empezó muy bonita, con elogios, Rosita. Yo agradeciendo lo que me había mandado un libro que además no circula en Lima, y yo creo que han sido bien sonsos los de Humala, porque el libro es muy bueno para la imagen de Humala. A ver, en contexto, para los que no vieron, que deben ser pocos, pero alguien no vio. No, sí. Anoche Rosita entrevistó al doctor Luis Delgado Aparicio, Sarabá, conocido cariñosamente por todos, sobre el tema de un libro que ha escrito, no Ollantumala, ¿no? Es un periodista. Es una entrevista. Ahorita me lo están trayendo porque, qué bueno. Como me quedé media... Y además, al final, estoy descoordinada, no Luis me metí Delgado le dijo, acá te doy este libro para gusto. No. Sí. No digo. ¿No? ¿Qué fue? Eso te han dicho en el Twitter para que estés más tranquilo. Yo en un momento me descuidé y me dijo, te van a mandar un libro. No. Ay, ¿qué fue? Te voy a explicar. Paola Ugaz me dijo eso, te van a mandar un libro. Así son los de las mulas. Yo estaba reclamando mi libro. Así son los de las mulas. Ah, mira. No hay libro. No hay libro. Una foto. Te voy a explicar. Ayer, Luis Delgado Aparicio tuvo unas frases muy cariñosas conmigo, con Augusto, y yo se las agradecí al aire, y luego lo llamamos del programa para preguntarle si quería venir. Eso fue el día de ayer. Como él dijo, nosotros lo hemos invitado. Él dijo que encantado, pero que a él lo que le interesaba era hablar sobre algunas publicaciones vinculadas con Ollantumala, en particular este libro autobiográfico, en realidad es una extensa entrevista. ¿Qué se llama cómo? De Locumba a candidato a la presidencia de la República. Ya. Entonces, este libro en particular, yo le dije que encantada, pero que yo no puedo hacer entrevista sobre un libro sin leer el libro. Lógico, ¿no es cierto? Entonces, una periodista seria. Entonces, él muy gentilmente a las 3 de la tarde me envió una fotocopia anillada del libro, porque no tiene muchos ejemplares. Pero he visto, ¿alguien tiene el libro? Él tiene el original, compró otro para Rafael Rey y otro para otra persona que lo iba a regalar, compró 3 ejemplares. En Amazon los han comprado, en Amazon, y además también compró otros libros, entre ellos una investigación efectuada en Londres por una institución muy seria sobre la computadora de Reyes, del jefe de las FARC, que fue abatido por las Fuerzas Armadas de Colombia en el territorio ecuatoriano. Entonces, de esa computadora se ha sacado mucha información, un informe muy completo sobre el tema, que supuestamente tenía información sobre Ollantumala. Bueno, yo me encerré a leer el libro, que tiene 180 páginas, y bueno, ya estaba listo, me comí el libro, y encontré que el libro era, uno, muy interesante, porque contaba aspectos de la vida de Ollantumala que creo que nunca se habían contado. Dos, daba algunas visiones sobre la vida militar, no habla nada de economía. Lo que leyeron me parecía bien interesante, esta visión que, como hacías notar, su visión del fenómeno de Sendero y la aparición de las Fuerzas Armadas tiene mucho de cercano con la visión del fujimorismo en algunas partes. Pero yo decía, este señor piensa en muchas cosas como ustedes. Yo también coincido con esa claro, imparcialmente con eso de lo que él cuente mandan a la guerra a la Fuerza Armada y diciéndole, a ver, ya tú ves qué cosa haces. No, peor que eso, él lo que le explica es lo siguiente, él entra a la escuela militar en el año 80. Entonces, para el año 81, 82, 83, que él estaba ya en la escuela militar, él veía cómo sus superiores, gente que él conocía, cadetes mayores, los iban matando en la guerra. Claro. Y eso los conmocionaba mucho a ellos y a sus compañeros. Que queda sin piernas. Exactamente, entonces a él lo mandan en primer lugar a Ayacucho, pero lo que había en ese momento, nos entrenaron y nos formaron con la doctrina predominante luego de la Segunda Guerra Mundial, y con manuales utilizados en la guerra de Vietnam y de Indochina para discutir, para lo que se llama la guerra de baja intensidad, posiciones anticoloniales, o sea, digamos, colonias que se rebelan, ¿no es cierto?, contra el régimen de... Entonces, él decía, eso no era en nada aplicable al Perú, porque no estábamos hablando de nacionales contra una fuerza extranjera, en primer lugar. En segundo lugar, los escenarios eran... Entonces hace toda una descripción de las desventajas que tenía esta teoría. Y en segundo lugar, porque en estas tesis de la guerra convencional, todos son enemigos. Es decir, todos son senderistas. Esa era la doctrina que llevaban de los ejércitos de América Latina a Estados Unidos en alguna base, ¿no? Y los preparaban para esa guerra. Pero lo que él dice, él estuvo en la Escuela de las Américas mes y medio aprendiendo a combatir en selva. Ya lo mandan a Ayacucho. Que además, después cuenta, ¿no? Para patrullar en Ayacucho, para patrullar en Lima y para patrullar en Madre Mía,
las técnicas eran completamente diferentes y tuvimos que aprenderlas sobre la marcha. Entonces, cuenta una cosa muy interesante. Luego de servir en cada lugar durante un año, regresan a la escuela y los oficiales tienen cursos y comparten sus experiencias. Entonces, lo que él decía, los que patrullábamos, para distinguirnos de los oficiales que no patrullaban, teníamos una visión muy distinta de lo que estaba pasando. Y además, ahí uno se da cuenta que es un hombre que por lo menos conocía muy bien a su enemigo, tiene unas muy buenas acotaciones sobre el fenómeno del sendero luminoso, conocía bien a su enemigo, conocía bien a la población con la que tenía que trabajar y conocía bien su territorio y cómo ocuparlo. Esa parte es muy interesante, son como 50 páginas de mucho interés sobre doctrina militar, y yo creo que es un libro que deberían leer, digamos, todos los cadetes, ¿no? Y los oficiales. Luego está toda esta historia de Locumba, que es muy interesante también, súper interesante. Locumba, para la gente se acuerde, el levantamiento del 2000. En las postrimerías ya del gobierno de Fujimori, cuando ya se cae, se alzan en armas un grupo de donde estaba Ollantumala, en la base de Locumba, que está al sur de Lima, al sur del Perú, casi en la frontera con Lo que cuenta él es muy interesante, porque y esas menciones al general Velasco que hay, no se refieren solo, probablemente una simpatía por el general Velasco, sino por la institución del general. O sea, la idea es que en los tiempos de Velasco, el general era alguien apreciado, alguien de honor, alguien importante, y que eso se pervierte en la época de Montesinos y se destruye completamente. Llegó el libro, acá está. Entonces, es bien interesante, sí. Vamos a seguir comentando el famoso libro y después les voy a contar por qué se han sacado estos párrafos de contexto, como conté anoche, ¿no? Estos párrafos famosos donde dice que Sendero debería tener calidad de fuerza de beligerante. No, es que el periodista le pregunta, ¿ustedes violaron los derechos humanos? Y él dice, nos mandaron a la guerra dándole al enemigo el estatus de delincuente. No se lo dimos nosotros. Yo no he hecho una guerra privada, decía. Nuestro Estado les dio el estatus de delincuente. Si les hubiera dado el estatus de fuerza beligerante, nosotros hubiéramos aplicado el derecho penal humanitario. Era otro la forma de... Exactamente, pero no, no les dieron ese estatus. Hubiera sido más decoroso, pero no se los dieron. Y se queja mucho de cosas de decir, nos quisieron convertir en sicarios o en mercenarios, y nosotros no éramos eso, y eso estaba destruyendo la moral de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, un grupo de oficiales rebeldes, entre comillas, decidió no matar a todo el mundo, sino comenzar a ganarse la población. Esa doctrina de ganarse a la población y armarla, en el año 88-89, cuando no había llegado Fujimori todavía al poder, ellos la llamaron dentro de las Fuerzas Armadas etnocacerismo. Pero fue percibida como rebelde, como no apegada a la disciplina militar. Entonces fueron investigados y sancionados por tener un pensamiento distinto al del comando. Esa es la discusión. Digo, el etnocacerismo no nace como una doctrina política, nace como una doctrina... la descripción del libro. Del libro, sí, interesantísimo es. Y entonces tú no ves, lo has leído ya, que tenga alguna cosa negativa para Humala, es lo que te entendí ayer. Nada negativo, lo han debido volantear. Nada negativo. Ahora, claro, si tú saques frases de contexto, yo también te puedo hacer decir cualquier cosa, ¿no? Vamos al reporte vial y después vamos a conversar por qué Augusto Álvarez Rodríguez es casi la única persona mencionada en todo el libro. ¿Ah, sí? Con nombre y apellido, sí. Tengo ganas de enterarme. Daniela Ramos, anda con tu reporte, quiero ver de qué se trata. Gracias, Augusto, 11:40. Levantemos los brazos agitándolos así. ¿Ya volvimos? Estamos aquí, estoy leyendo algunos párrafos a Augusto donde él es citado, que tienen que ver con una historia muy interesante. Él está tratando de probar de que él había preparado su ingreso a la política justamente para el 1 o 2 o 3 de enero de ese año. Eso es absolutamente cierto. Ya, entonces dice, a mí me involucran con este manifiesto porque mi manifiesto iba a salir al margen de Antauro. Yo lo que quería era lanzar mi manifiesto y había coordinado con Perú 21, con su director, una entrevista. Así es, porque le dan de baja en los 3 semanas antes, entonces para esos días de... Algún día, no sé si, no creo que aquí tengo para contar en detalle, no es una historia bien interesante, pero en esos días de Año Nuevo, donde en los periódicos todos sabemos que no pasa absolutamente nada, entonces los directores se preocupan de qué voy a dar el primero, el segundo y el tercer día del año donde no pasa nada. Entonces yo dije, le hacemos una entrevista a Ollantumala, que lo acaban de despedir del ejército y que ya vuelve al Perú, que va a entrar en política. Es más, creo que me manda su manifiesto. Yo digo, yo no publico manifiesto, mejor que te hagan una entrevista y explicas qué vas a hacer. Él dice así, el manifiesto de la Nación del 1 de enero de 2005 es mi partida de nacimiento en la política. Claro.
¿no? Inmediatamente después de haber pasado la situación de retiro del ejército, lo pensaba publicar tras las fiestas de Año Nuevo, pero los acontecimientos me hicieron adelantar su publicación. Entonces, es un documento en que hago un pronunciamiento. Y lo que explica es que, a diferencia de lo que habían planeado, te llama y te dice, para que no haya un derramamiento de sangre en Andahuaylas, es correcto, tengo que salir, por favor entrevístenme de una vez. Eso es exactamente cierto, pero a ver, y justamente, pues sí, habría que reconstruirlo más en detalle, lo podría hacer, porque yo me fui a mi fiesta de Año Nuevo el 2004, el 2005, ¿no? Claro, lógico. Y entonces me voy, habiendo dejado el material de lo que se iba a hacer para la edición del 2 de enero, y formidable. Entonces llego a mi casa y a las 8:30 de la mañana me llama el redactor Moisés Ávila, en que me dice, Augusto, ya entrevistamos a Ollantumala. Entonces yo le digo, sí, papito, la entrevista se hizo hace como 3 días, va a salir en estos días. No, me dice, había una revolución en Andahuaylas. Joder, ¿qué estás hablando de revolución de Andahuaylas? Yo estaba en mi fiesta acá. Y entonces me dice, ya ha habido esta cosa y ya lo hemos llamado a Ollantumala a Seúl para entrevistarlo por lo que ha pasado en Andahuaylas. ¡Wow! ¿Qué ha pasado en Andahuaylas? Y ahí se desencadena todo. Claro, eso, entonces ¿no? él te llama y te dice, mira, quiero que saques mi entrevista. Eso ya no me acordaría. Es que lo que pasa es que creo que cuando yo hablo, porque además Nadine Heredia estaba en Lima y ahí con ella conversé, y entonces lo que sentía es que primero mi entrevista que tenía de hecha 5 días ya no tenía ningún sentido. O sea, esa entrevista no tenía sentido porque había algo en Andahuaylas caminando, claro, que era algo totalmente diferente. Esa prueba es la entrevista que él no había planeado nada. Y lo que le da mucha pena además es que Ollanta usó su nombre para reclutar. Antauro, perdón, usó su nombre, el nombre de Ollanta, para reclutar gente. Entonces después, cuando han habido muertos y cuando ha habido sobre todo gente presa que había seguido Antauro, él se ha sentido muy culpable, eso es lo que él dice, porque mira, usaron mi nombre para reclutarlos y sus familiares creen que yo tengo la culpa, ¿no? Y me reclaman a mí cuando esto es... Y hay una descripción muy larga de Antauro, ¿no? Explicando por qué su hermano es un extremista, qué clase de ideología tiene, pero en el fondo es, digamos, es cariñoso porque él dice, tienen que ustedes entender que es mi hermano, pero yo no comparto todo esto, ¿no? Entonces, pues yo vi de cerca eso, y algún día si quieres lo converso, de repente es muy largo, pero en la mula, en un lago, lo cuento en detalle. Lo he querido escribir alguna vez, pero sentía que había un tono ahí de cosas que tenía que sentarme a escribir con cuidado, ¿no? Recuerdo cada hecho. Pero cuando, a mí lo que me constaba en esos momentos es que lo que Ollantumala tenía era una preocupación por la vida de su hermano. Claro. Es más, hasta podría recordarme algunos incidentes en los cuales le pasan la voz a Ollantumala que la persona que mandan en el escuadrón a Andahuaylas, hay alguien que lo odia mucho a Antauro y que va con una orden muy expresa de que lo van a matar. Claro. Y eso desencadena en que Ollantumala tiene ese... Y esa es la preocupación de su hermano. Tú me lees acá un párrafo, yo no he leído este libro, pero de sus padres. Sí, esa era la preocupación, era la vida de mi hermano. Dice, a pesar de que ya somos adultos, siempre tenía un sentimiento de hermano mayor con respecto a él. Si algo le pasaba, no podía imaginar cómo decirle a mi madre o a su esposa, ¿no es cierto? Entonces tenía este compromiso, ¿no? Pero no me daba en ningún momento la sensación de que Ollantumala estaba metido para nada. Por eso es que una parte que sí me sorprendió es cuando sale en esta entrevista en radio programas, y sale casi arengándolo. Yo siento que ahí él como que se va de boca y se entusiasma a arengar algo en el cual él no estaba metido. Y lo de radio programas, ¿por qué sale? Es que, por ejemplo, él cuando dice adelanta la entrevista, yo lo que pensaba como director del diario, esa entrevista no tiene ningún sentido en ese momento. Pero además le decía, estas cosas van a tal ritmo que no es un diario, esto es una radio, y es por eso que en radioprogramas creo él llama o se contacta y sale a hablar su mensaje. Me da la impresión, me queda clarísimo que su objetivo de esa entrevista, que él sale, o ese mensaje que da en radioprogramas, ¿sabes cuál es? Es comunicar que su hermano se va a rendir. Para parar la intervención militar. Eso es lo que él dice. Porque la otra cosa que debo contar es que Ollantumala me dice, en la cosa más rara, esa es la parte más complicada de la historia, de creer, donde Ollantumala me dice, a ver, ¿tenemos tiempo para contarlo? Pues, a ver, lo iré contando. Ocurre que creo que es un domingo, entonces ocurre que Nadine Heredia, que ya había llegado a Lima, a quien yo conocía de una sola vez porque los había conocido en París, un sábado que fuimos a su casa, Cecilia y yo, y largo estuvimos tomando café desde las 12 del día, creo hasta como las 8 de la noche. Y porque yo lo quería conocer por lo que había pasado acá, al embajador Pérez de Cuellar, le dije, embajador, quisiera conocer al agregado militar que tiene acá, y me dijo, mire, es un muy buen oficial, lleva todas sus cuentas en orden, muy bien, sí, pero pues ese es su teléfono de la embajada, si quieres llámalo, pues no. Yo lo llamé por teléfono y le dije, comandante Humala, soy Augusto Álvarez, vengo del Perú, estaba acá, que además coincidía con la visita de Toledo.
Y a mí era un viaje que me invitaba el gobierno de Francia, esas visitas que te invita, y estaba ahí, y entonces formidable. Y entonces me dice, bueno, vente el día sábado acá y nos conocemos. Bestial. Yo fui ese día sábado y estuvimos con Cecilia y yo, Nadine, y estaba su hijita, la mayor. Y la verdad que una conversación bien interesante. Recuerdo que discrepábamos de varias cosas, por ejemplo, del acuerdo con Ecuador, ¿no? Cuando yo le decía, pero no les conviene a los militares que arreglen la cosa que no tengan que ir a pelear a cada rato, porque tienen una visión más patriótica. Está en el libro también. Está en el libro también. Y bueno, nos despedimos, bestial, muy bien, gracias por salimos a pasear, creo, por París y todo. Y yo, la reunión él me dijo, es off the record, porque yo soy un militar en actividad. Yo hice una columna que se llamaba Tomando Café con Ollanta en París, que era interesante periodísticamente, pero como era una reunión off the record, tuve la delicadeza, porque era lo que correspondía, de enviarle la columna y decirle, voy a publicar esto. ¿Hay alguna parte que tú creas que me he excedido de lo que hemos contado, de que tú me has dicho? Y me dijo, no, has respetado el off the record y todo, no tengo ningún problema con eso. Publiqué la columna. Y desde ahí Ollanta queda como alguien que es con quien nos mandamos emails de vez en cuando. Claro. Y ahí me comienza a sorprender porque él me mandaba cartas que le enviaba al comandante general del ejército. Eso es lo que cuenta en el libro, que le dice que no tiene nada que ver con el periódico. Pero además eran unas cartas incendiarias. Claro. Entonces yo, no sé, como uno por eso siempre dice, para proteger a mi fuente, ponía fuentes castrenses en Lima, me pasan el documento de la carta que le envía. Y era una carta donde le decía Zambacanuta. Claro. Y entonces ocurrió que ya entre las últimas cartas, cuando ya estaba en Seúl, yo la publiqué, y recuerdo que ahí le pregunté, bueno, pondré que son fuentes castrenses en Lima, y dijo, pon lo que tú quieras, lo que tú creas que se va a poner. Claro. Yo lo puse, pero ya era la carta donde como consecuencia de esa le dan de baja. Claro. Eso debe haber sido los primeros días de diciembre del 2004. Lo que él estaba pidiendo era un tribunal de honor para los que habían firmado el acta de sujeción. Esa era su obsesión, era que los que firmaron la carta como Montesinos eran unos desleales y debían... Esa era su obsesión. Minado la moral de las Fuerzas Armadas. Y eso a los comandantes generales que creo que en esa época habían estado en claro, así es. Era horrible. Ocurre que en 2004 al final le dan de baja. Así es. Entonces, parece que Nadine viene antes y llega acá y él se queda porque ya está listando maletas y todo. Ahí ocurre que yo, pensando en decir, ¿cómo lleno mis páginas de los días de enero del año pasado? Caracho, que la llenaste. Bueno, pero todavía no, pues. Entonces lo que hago es, le digo, hago una entrevista, dado que ya vas a dejar esto y vas a entrar en la política con tu manifiesto. Y le dije, yo no publico manifiesto, quiero una entrevista. No sé quién le hizo, creo que Moisés Ávila le hizo la entrevista, que ahora trabaja en Chile. Y así me fui a mi año nuevo. Me voy a mi año nuevo al regatas, bailé rico, bailé todo, al día siguiente vengo a mi casa, me acuesto y a las 9 de la mañana me despiertan y me dice, ya entrevistamos a Ollantumala. Yo digo, perdón, ya lo entrevistamos hace 4 días. No, me dicen, ha habido una revuelta, una revolución en Andahuaylas. ¿Revolución en Andahuaylas? Claro. ¿What? A mí me llamaron también a la misma hora. ¿Qué están hablando? ¿What? Eso no estaba en el centro. ¿Qué? Entonces, es año nuevo, es primero de enero. Me dice, y ya entrevistamos a Ollantumala, digo, que Moisés Ávila y todo el equipo de Perú era fantástico, claro. Reaccionaban, pero así, claro. En primera, y ya estaba la entrevista. ¿Quieren hacer un alto y seguimos contando? Sí. Ya, hacemos la hora y la hora. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. ¿Vamos? Sí, Aguar ha dicho que no hay titulares, quiere escuchar el cuento. Muy bien. Entonces, la cosa, y tú pregúntame si algo no te parece lógico. A ver. Ok, entonces le hacen la entrevista y acá Nadine Heredia me llama y me dice, oye Augusto, ¿has visto lo que ha pasado en Andahuaylas? Entonces si le digo, y me dice, ¿qué te parece? Le digo, pero muy mal, le digo, pero además muy mal por muchas razones, porque no se toman comisarías, pero además, hasta donde tengo entendido, las revoluciones no se hacen en una comisaría de Andahuaylas, se hacen tomando la segunda región militar acá en Lima, claro, que era la que se tomaba los tanques, pero no se hacen, sí, esto es una locura, ¿qué están haciendo? Entonces colgamos y todo. Y es que recuerdo que ahí me dijo, ¿y tú cómo ves la cosa? Le dije, no sé, pero yo ahí se me ocurrió, ¿por qué no llamas a tu marido, que lo cuadre a su hermano menor, claro, que deje de hacer tonterías? Claro. Esa era un poco la cosa. Bueno, ahí ocurrió. Y al día siguiente me volvió a llamar y me dijo, ¿cómo ves la cosa? Y le dije, mira, ya la veo muy mal, porque ya hay 4 muertos. Esto, claro, yo creo que lo que correspondería es que el Estado, con la policía o el ejército, entre a tomar la comisaría, porque eso no puede seguir, así no son las cosas. Yo te diría, deberías hablar con tu marido de que hable y que lo cuadre. Y entonces Ollantumala me llama, sorprendentemente estaba con Cecilia un domingo, nos fuimos a comer un ceviche y ahí me llama desde Seúl y me dice, me contó Nadine que habló contigo. Y entonces me dice que tú dices que deberías, que yo debería cuadrarlo. Bueno, me dice, le digo, no sé, es sentido común, Entonces me dice, ya hablé con él. Ah, ya hablaste con él, qué bueno, entonces, ojalá que paren todo. Y me dice, sí, pero lo que te pido por favor es que tú le informes al gobierno
que ya hablé con él, que va para la cosa. Yo le digo, pero, señor Ollantumala, yo soy un periodista que con el gobierno de Toledo me llevo mal, digamos, Claro. soy de muy oposición, o sea, entonces, Soy el peor interlocutor. pero además van a decir, llamo de parte de quién, entonces me dice, no tengo mucha gente que me pueda ayudar, si me puedes ayudar con esto. Claro. Bueno, llamo yo a Palacio de Gobierno y converso con algún asesor que me podía equivocar o olvidar, pero creo que es Juanito, Juan de la Puente. Ya. Y entonces le digo, oye Juan, pasa esto. Claro. Entonces me dice que extraño, pero déjame hacer las consultas. Y Juan me devuelve la llamada y me dice, Ya. mira, lo que va a ocurrir es que va a intervenir la tropa ya. O sea, no hay cómo, esto no puede proseguir, ya va a intervenir la tropa. Y es ahí que yo le comunico a Ollantumala, le digo, te comunico que lo que me han dicho es que la tropa va a intervenir. Él ahí entra en mucha incomodidad y mucha pena por su hermano. Claro. Y que dice, ¿cómo hago con eso? Entonces, no sé, ahí él me dice, daré a conocer que la cosa se va a parar. Y es ahí que él entra en radioprogramas y da esta cosa. Ahí creo que él se entusiasma además y da una arenga como que parecía que estaba metido en el asunto. Creo que, hasta donde yo llega a mi entendimiento, yo no puedo asegurarlo, ¿no? Pero que su preocupación vital ahí era su hermano. Y me consta, o por lo menos las pruebas eran que no estaba metido en esa revuelta para nada. Nada. Así las cosas, bueno, ya ocurrió eso y entonces me llama luego Santiago Pedraglio para preparar el rueda de prensa de la noche, que era domingo, y le cuento, y Santiago, mira lo que me ha pasado. Claro. Y entonces me dice, no te puedes quedar con eso, da parte mejor, informa a alguien más arriba para que puedan hacer algo. Y es a Carlos Ferrero, pero ya hablo con Eduardo Gómez de la Torre, Claro. que era asesor de él, y le digo, oye Eduardo, pasa esto. Y entonces es ahí que él me comunica y me dice, bueno, déjame ver cómo se puede hacer, y que se hable como una línea de negociación donde Para me que dice, se rinda, ¿no? para que se rinda Y no maten a nadie, ¿no? y no maten a nadie, que era además lo que el gobierno de Toledo defendía mucho, Claro, de claro. que no se mate a nadie, ¿no? Y me parece Claro. muy bien lo que Toledo hacía, Claro. a pesar que alguna gente pedía sangre, Claro. no que entren a matar y toda la cosa. Y bueno, así fue ocurriendo las cosas y entonces me dieron una información del gobierno para que la transmita y le dijera cómo debía ser la rendición. Ya. Pongan una bandera blanca en la puerta, esperen creo que 14 minutos que salgan y hagan toda la cosa. Eso lo transmitía a Seúl, Saúl lo transmitía a Andahuaylas y entonces Andahuaylas le comunicaba, Seúl me hablaba y yo llamaba al gobierno y le decía, así debe ocurrir la cosa. Pero el loco de Antauro no hizo lo que le dijeron. No, entonces se iba a rendir y ese es el momento en que va a salir a dar que se va a entregar supuestamente, que es cuando Canal N transmite en directo que entra, sale a entregar. Vueltas a la plaza. Pero da una vuelta a la plaza, da otra vuelta a la plaza, da otra vuelta a la plaza, y entonces, en ese momento estaba hablando con Ollantumala y le digo, oye, Ollantumala, yo creo que tu hermano no se va a entregar, tu hermano está haciendo otra cosa, se va a meter de nuevo, y lo que en efecto hizo. Claro. Y entonces, así ocurrió la cosa. Y Ollanta, ¿qué te dijo? Ollanta me dijo, pues mira, yo creo que mi hermano quiere tener otro final, que quiere irse hacia todo por todo. Te agradezco mucho, yo también ya no sé qué hacer, Claro. ya no se puede hacer nada. Oye, Antauro está en otra cosa, así es. Bueno, así ya me fui a dormir. Al día siguiente estoy en Perú 21, ya era lunes, recuerdo 11 de la mañana, y me llaman de Palacio de Gobierno. Ya. Augusto, por favor, te transmitimos esta indicación para que la transmitas hasta a Seúl. ¿Y cuál era? En una hora entramos ya a hacer el desalojo con todo, así que rendición, ultimátum, ya tenemos que entrar. Entonces me dicen, así que por favor, transmite esa indicación para que sepan que es ultimátum. Y recuerdo que también me dicen, y también, por favor, retira tus 2 fotógrafos que han entrado a la comisaría porque peligran. Claro, vamos a entrar a matar. Y hazlo con cuidado. Entonces era indicación a Seúl y también a Manuel Tumi, pero entonces va a decir, saca a los muchachos sin que hagan mucho roche, porque va a haber bala rápido, así que saca a mi fotógrafo y a mi redactor, que no de la comisaría. Y yo además decía, oye, pero yo decía a Palacio, yo no tengo nada que ver con esto, pero claro, me decían, pero es la línea para poder conversar de esta cosa. Terminaron metiéndote ahí. Y entonces comuniqué y ya bueno, ya ahí perdí el rastro y felizmente creo que en la noche Antauro se enda la negociación, se entrega y acaba todo. Espero que el libro recoja más o menos eso. Pero tú has hecho mucho más detalle de lo que tiene el libro, pero sí hay muchas cosas que son consistentes con lo que tú nos has contado. Sí, toda tu historia es consistente con lo que dice acá. Mi conclusión es que Ollanta no estaba metido en el asunto. Bueno, es lo que él dice, yo no estaba metido. Mi nombre lo utilizó y yo le mandaba cartas al comando general, porque yo era un militar en actividad, y le decía al comando todo el tiempo, están usando mi nombre en un periódico con el cual no estoy de acuerdo. Y además él dice, mi padre además tenía la misma manera de pensar que Antauro. Eran los dos contra mí. Entonces esto me ha generado muchos problemas, ¿no? Interesante, ya sé. Pero está buenísimo el libro. Buenísimo, dice Elizabeth.
Pero ¿ah? ¿Qué cosa quieres? Ah, para que vean los titulares, ya volvemos. Moviendo la cintura, menea la